Hola, buenas noches. Buenas noches. Yo soy la estudiante en gerontología Sara. Bueno, el video conlleva en que usted me va a decir su ficha de identificación, ya le voy a explicar cómo se realiza y después, posterior a eso, usted me va a hacer o me va a contar un poco de su vida. Es una historia de vida, los acontecimientos más importantes de su infancia, de su adolescencia, de su juventud y pues para ahorita adultez y vejez. Ahorita que ya apenas está entrando a la vejez, cómo la está enfrentando, cuáles son los retos y los desafíos y demás, ¿vale? Ok, muy bien. Entonces, ¿me podría dar su nombre completo? Mi nombre es Elena Rosales Baltasar. ¿Cuántos años tiene? 60. ¿En qué fecha nació? 2 de junio de 1964. Ajá. ¿Cuál es su domicilio? Es Izcalli, Toluca, Andador Verde número 25. Ok, estado civil. Separada. No tiene cuidador, ¿verdad? No es independiente. Sí. ¿Y su número de teléfono? Permíteme porque es que lo cambié y no me lo sé de memoria. Sí, no pasa nada. A ver, es 81 41 14 19 13. Ok. Bueno, ya dicho esto, que es como la ficha de identificación, como lo general, ahora sí cuénteme sobre su vida. Bueno, antes que nada, buenas noches. Gracias por invitarme. Sí. Ahora sí que a compartir mi vida, o gran parte de mi vida, según cómo se vayan dando las cosas. Sí. Sí. Bueno, yo nací en Fortín de las Flores, Veracruz. Sí, al poco tiempo de nacida fui llevada al puerto de Veracruz. Sí. Pues ahí, obviamente con mi padre, con mi madre, mis hermanos, en ese momento éramos 10 hermanos, 7 hombres y 3 mujeres. Yo la menor de las 3 mujeres. Pues ya instalados ahí, radicando en el puerto de Veracruz. Mi papá se dedicaba a lo que era la carnicería, ¿sí? Mataba, vendía y así era su trabajo. Hacían también comidas, hacían ambigús, banquetes y comida en general, ¿no? Para venta al público. Sí, mi niñez, bueno, hablando de ese punto de partida, ¿sí? Lo que en esos momentos yo ya tenía conciencia, fue una vida, mi vida fue, sí, fue feliz, con momentos felices y todo. Sí, aquí la situación fue en su momento que mi papá tenía el vicio del alcoholismo. Sí. Entonces, al tener el vicio del alcoholismo, pues era obviamente que era una vida algo difícil y complicada, porque no nada más era la vida que él llevaba del alcoholismo, sino que también, pues obviamente nos mezclaba a todos nosotros. De entrada, mi madre, ¿sí? Era agresivo, ¿sí? Mi padre tomado era otra persona, ¿sí? Él era muy agresivo, ¿sí? Física y verbalmente con mi madre. Mi madre, pues sí, ya partió, ya no está con nosotros en esta vida terrenal, pero pues en su momento fue muy agresivo, muy posesivo, muy celoso. Siempre eran problemas, ¿sí? Ya nomás nosotros cuando veíamos que él salía y no llegaba, pues ya sabíamos que andaba tomando, ¿sí? Entonces, esa situación también nos llevó, independientemente de que pues nuestra parte emocional como hijos, ¿sí? Al ver todos esos problemas, esos pleitos, esas agresiones hacia mi madre, ¿sí? Pues no era una vida tan feliz dándose esos acontecimientos, ¿sí? Hablando otro punto también, bueno, pues también cuando obviamente cayó en el vicio del alcoholismo mi padre,
pues obviamente la situación económica era complicada, ¿sí? Era de escasez, lógicamente, porque pues sí, el dinero que se ganaba y todo, pues obviamente lo agarraba para su vicio, ¿sí? Mi padre, que gracias a Dios aún vive, ¿sí? Viene de una familia económicamente muy estable, ¿sí? Que también esa fue una de las, se podría decir, bueno, yo lo digo bendiciones, porque pues también apoyaban a mi madre, ¿no? Y de cierta manera al ver a mi padre sin dinero, pues también lo apoyaban, ¿no? Al ver a nosotros, pues sus hijos en esa situación. Entonces, de mi niñez, pues sí, eso recuerdo, mucho problema, mucho pleito, mis momentos sí de jugar como toda niña, sí, pues éramos muchos hermanos. Y digo éramos porque algunos pues ya partieron también de esta vida terrenal. Pero bueno, hablando de mi niñez, sí jugábamos, platicábamos, como que siempre hay un hermano o hermanos o hermanas con los que uno más tiene, exacto, nos llevamos, ¿no? O ese clic, ¿no? Que se da también. Bueno, yo lo llamo así. Entonces, con dos de mis hermanos, de hecho los dos más chicos, sí, Alberto y Adán, en ese momento pues eran con los que yo mucho jugaba, mucho todo, ¿no? Platicábamos. Al final de cuentas pues fuimos los 3 más chicos de los 10 hermanos. Entonces yo creo que también eso influyó mucho. Exactamente. Bueno, entonces así crecimos viendo todos, toda esa situación, y nuestros momentos de juego y de todo, pues éramos felices, lógicamente, ¿no? Pues así crecimos sinceramente, ¿sí? Yo no puedo decir que es algo agradable, porque a cada quien nos toca vivir nuestra vida diferentes, ¿sí? Pero yo lo acepto como parte de mi vida, yo lo acepto como que sí, eso me tocó a mí, ¿no? Lo que sí recuerdo mucho, y que en su momento me dolió mucho, ¿sí? Fue un poco el rechazo de mi mamá hacia mí, ¿sí? Mi mamá, hubo momentos en que ella me quería mantener distanciada del el entorno familiar. ¿Por qué? No lo sé. No lo sé. ¿Sí? Incluso hubo unos tíos, una tía y un tío, pero en especial, pues mi tío, ¿sí? Hermano de mi padre, que le dijo, pues si quieres, déjamela, ¿no? Déjamela y yo la adopto, yo le doy todo, ¿sí? No le va a faltar nada, porque a mis padres les dijo, obviamente, y lo sabían, que no me iba a faltar nada económicamente, ¿no? Que bueno, él lo expresaba así, pero obviamente yo, aún así, ¿no? Viviendo y sintiendo ese rechazo de mi mamá, pues yo la amo, ¿no? Sí. Yo la amaba, hablando en aquel tiempo pasado, ¿no? Y la amo, aunque ella ya no esté aquí, viva. Entonces, pues yo la amaba, a mí me dolía, ¿no? Ese rechazo de mi mamá, incluso yo nunca lo pude llegar a entender, porque pues estaba chica, ¿no? Mi mamá muy fácilmente, cuando mi tío y mi tía le propusieron que yo me fuera, que yo me adoptaran y que yo me quedara con ellos, ella dijo que sí, bien de acuerdo. Y mi padre no, mi padre siempre, pues sí, ¿no? Entre todos sus momentos, su alcoholismo que llevaba, o sea, él nunca me dio la espalda, nunca me demostró que se quería deshacer, por decirlo así, ¿no? Fácilmente de mí, y qué sé yo. Incluso tuvieron discusiones entre mi padre y mi madre, entre ellos, por esa misma situación. Entonces, pues no, a final de cuentas, para concluir esa parte, pues no. O sea, yo me quedé igual ahí. Pero entonces mi madre usaba otros métodos. Mi mamá me mandaba a casa de mi abuela, a casa de mi abuela materna, o sea, la madre de mi mamá. Me mandaba con ella, a que yo estuviera con ella días, semanas, hasta meses. Ajá. Entonces, de cierta manera, pues yo no lo veía mal por el punto de que mi abuelita, pues yo, o sea, era mi abuelita. Sí. Y aunque tenía un carácter demasiadísimo fuerte, pues yo la amaba, ¿no? Yo la amaba, ella tampoco, ya no, obviamente ya no está en vida aquí, pero yo la amaba y yo disfrutaba estar con ella. Sí, obviamente me metía mis cates, ¿no? Y mis coscorrones y todo, porque ella era muy de carácter fuerte. Y también fíjense que esa parte a mí me ayudó a comprender el por qué mi mamá era como era. Porque mi abuelita en ese tiempo, y no sé hablar más de mi abuelita, aclaro, simplemente mi abuelita era muy estricta, demasiadísimo estricta, pocas veces amorosas,
pero bueno, qué bonito, porque cuando las contadas o pocas veces que fue amorosa Sí, conmigo, sí. yo lo sentía. Sí. Yo lo sentía simplemente, pues las personas somos diferentes, ¿no? También tiene mucho que ver esa manera y esa forma de que los van, pues uno nace, crece y nos van educando y nos van formando, ¿no? Entonces, pues yo digo, pues, entonces como que yo desde ahí empecé a comprender muchas cosas, ¿no? Entonces yo a veces pensaba mucho en mi mamá, cuando yo veía a mi abuelita con esas actitudes, yo decía, no, pues sí, por algo mi mamá es también como es, ¿no? Yo nunca juzgué, nunca nada. Yo siempre como que trataba de encontrar la respuesta a mi corta edad, ¿no? El comprender, ¿no? Entonces, pues yo la veía a mi abuelita, yo convivía con ella, iba con ella a todos lados, platicábamos, íbamos de compras, luego se agarraba morralazos a los comerciantes por su mismo carácter, ¿eh? Pero pues a mí, pues yo la calmaba y le decía, no, ya, vámonos abuelita, ya déjelos. Y así, ¿no? Pues, por su forma de ser. Pero así crecí muchos años con ella, mucho tiempo con ella, mucho tiempo. Guisaba muy rico y hacía un café muy rico. Y bueno, esa fue como que mi niñez, ¿no? Entre ver esas situaciones, ver problemas, agarrones, discusiones, golpes, insultos, de todo. Mis momentos se puede decir, ¿no? Que de escape, como todo niño o niña, ¿no? Que pues tienes momentos de felicidad, jugar y todo. El punto, ya después, pues, se dio esa situación de que mi tío me quería adoptar, mi papá dijo que no, mi mamá agarró otro método, me lleva con mi abuelita y me manda y así, y estaba yo como que en un vaivén, ¿no? En casa de mi abuelita y pues con ellos, ¿no? En mi entorno familiar. Y así el punto fue de que ya, por un tiempo, bueno, empezaron ya a mandar a mis hermanas, a turnarnos, a mi hermana la mayor y pues mi hermana la otra, Mago y Vianey. Entonces, pero pues a ellas no les gustaba estar con mi abuelita. A ellas no les gustaba. Carácter, ¿no? Por el carácter, exactamente. Entonces no les gustaba. Entonces, a veces hasta me decían, bueno, de chamacas, ¿no? Te pago tanto, te doy una blusa, te doy esto, pero cubre mi semana, o cubre mis 15 días, o cubre mi mes con mi abuelita. Y yo, pues, decía, no hay problema, yo me quedo. ¿No? Porque yo también sabía, ¿no? Que a ellas no les gustaba. Y al punto fue así. Ya después sí, en determinado momento, pues sí, ya ellas iban y cubrían mis hermanas su tiempo con mi abuelita. Y ya en ese tiempo, pues yo me quedaba ahí en mi casa, ¿no? Con mi mamá, mi papá, mis hermanos, mis otros hermanos. Entonces, pues ya ahí mi papá, sus vaivenes, sus altibajos, dejaba el vicio, después otra vez, y así, entre que cuando estaba bien, bueno, pues mataba cochinos, mataba borrego, mataba lo que iba a vender. Yo me iba con mi mamá a vender, levantábamos pedido, sí, anterior, obviamente, al día que iba mi papá pues a matar al animal para tener venta. Y yo me cargaba con mi mamá mis canastas en cada brazo mis canastas de cuartitos y de medios kilos, porque pues también una niña no puede cargar tanto peso, ¿no? Entonces ya levantábamos pedido y ya el momento de entregar, pues así, entregábamos nada más pedidos a las personas, bueno, que nos hacían el favor de comprarnos, y así lo demás se vendía en casa, lo que pues no se podía ya salir de esa manera, en una forma de pedido, pues ya se vendía en casa y todo, y lo que no, pues lo ocupaban para las comidas que iban a hacer y así para venta al público en general. Así fue gran parte de mi infancia, de mi adolescencia. Obviamente los años pasan, el tiempo va corriendo, voy creciendo, sí, me hago de, pues como toda chamaca, sí, de admiradores y de chamacos, ahí ya saben, uno, ¿no? Sí. Y ya tenía mis pretendientes por ahí y todo, novios, sí, tuve muchos pretendientes, no es por nada, ¿verdad? Pero novios, poquitos, sí, y así, simplemente ya después, más grandecita, ¿sí? 19, 20 años, ¿sí? Conozco al que es el padre de mis hijos, ¿sí? Aunque soy madre soltera, pues obviamente en algún momento me casé, ¿verdad? Sí, claro. Entonces procreé hijos, que es con esta persona. Entonces, pues ya empezamos a tener una relación, ¿sí? ¿Qué se puede decir al respecto?
respecto de esa relación, pues la verdad, sí, un noviazgo corto, más o menos corto. Bueno, pero bueno, uno nunca termina de conocer a las personas. Pero sí fuiste feliz en su momento. En su momento sí. Sí, ¿por qué? Y te voy a decir por qué. Siento que yo fui feliz. Porque yo era la enamorada. Yo era la enamorada. Ajá. Yo era la realidad y ahorita te voy a explicar por qué digo que yo era la enamorada y yo fui feliz, ¿no? A lo mejor a mi manera, ¿no? Que no es el punto, porque el punto es que la pareja es... Sí, se llama algo mutuo. Exactamente. Entonces, pues ya llegó el punto en que nos casamos. Nos casamos por lo civil, ¿sí? Y al poco tiempo empezaron. Yo ya notaba también tonta de yo. Bueno, te vuelvo a repetir, estaba enamorada, y el amor ciega, eso es muy cierto. Entonces, yo ya notaba de novios que era celoso. Conocí a su familia poco, no mucho, desafortunadamente, y digo, no la conocí mucho porque si me hubiera dado cuenta de muchas cosas, ya hubieras dicho. yo hubiera dicho hasta aquí, ¿no? Pero bueno, entonces, yo ya me daba cuenta de novios que era celoso, posesivo. Entonces, bueno, a fin de cuentas, enamorada fui y nos casamos. Bueno, me casé, nos casamos. Pues de ahí procreamos mi primer hijo, sí, que es un varón. Entonces, bueno, empezaron las agresiones, empezaron los insultos, obviamente movido por sus celos, porque no soy una santa, pero yo siento que yo no le daba motivos. Sí, claro. ¿Sí? Entonces, pues una vida como que golpes también, golpes por parte de él, agresiones verbales, físicas, o sea, de todo un poco, o sea, como que tristemente, de cierta manera, y muy de cierta manera, no sé si está muy bien dicho, es mucho, muy, pero bueno, No, sí. de cierta manera como que estaba repitiendo el patrón de mi mamá. O sea, tú te diste cuenta. Sí, yo como que ya caí, ¿no? Que como que de cierta manera, a excepción de que no tomaba. Bueno, mi ex esposo no tomaba. Sí. Pero sí como que yo en mis momentos, yo traía toda eso a mi memoria, todas esas vivencias de niños. Y que yo decía, pues, caray, o sea, es prácticamente la vida que mi mamá llevó con mi padre, a excepción de que, pues, no toma, ¿no? Y que bueno, porque si tomara no me... Imagínate, sí, un poco peor. Sí. Perdón. Entonces, así transcurrieron los años, así. Obviamente yo me defendía. Claro. Me defendía porque pues también no voy a decir, ay, no, yo me dejaba. No, sí me defendía, lógico, ¿no? Pero pues obviamente nunca va a poder la fuerza de una mujer con la de un varón, ¿verdad? Yo le pensaba mucho en ir a exponer directamente esa situación con mi papá. Porque mi papá nació entre familia, toda la familia de mi padre es muy especial, es muy agresiva, o sea, es muy de que si tú me las haces, tú me las pagas, ¿no? Y si tú tocas a mis hijas, te mueres. Entonces yo sabía cómo iba a terminar trágicamente esa situación si yo hubiera ido y le hubiera yo platicado a mi padre, ¿no? Ya no viviera definitivamente desde ese momento, si yo hubiera, o sea, ya no viviera el padre de mis hijos, ¿no? Pero bueno, bendito Dios también que no pasó una tragedia, ¿no? Exactamente. Entonces, y así como que estaba yo en ese círculo vicioso, malo, feo, horrible, ¿no? Pero tontamente uno dice, ay, claro, porque yo dije desde un principio, estaba enamorada. Sí. No, pues va a cambiar. Mentiras, nunca cambian. Nunca cambian, ¿no? La que cambia es uno, pero ya después de tanto que uno aguantó y todo, ¿no? Pero bueno. Entonces, pues no, yo no veía yo con esa esperanza de que cambiara, de que entendiera, ¿no? De que pues eso no era vida. Y principalmente para mi hijo, que en ese momento existía mi hijo. Porque después de mi hijo, a los 3 años y medio, nace mi hija, mi segunda hija, que es la menor.
Entonces, pues yo decía, no, pues no cambie esta vida que nos está dando tanto a mí y a mis hijos que no se lo merecen, mucho menos, o sea, no es vida. Pero vuelvo a lo mismo, tontamente, que él iba a cambiar, que él iba a cambiar. Yo, la verdad, o sea, yo a ese hombre lo amaba y no me da vergüenza, ¿no? ¿Por qué? Sí, todos cometemos errores. Entonces, no me da vergüenza. Simplemente vuelvo a repetir lo que dije apenas hace unos segundos. Fue un error mío. Pensar que por amor mío hacia él iba a cambiar. Mentiras. Entonces, así transcurrieron los años. Mis hijos y yo en medio de agresiones físicas. Esas agresiones yo las recibía. Mis hijos, no. Nada más eran hacia mí, pero pues lo mismo, ¿no? Una vida de problemas, de insultos, de celos, de agresiones físicas, verbales, de ser muy posesivo, muy controlador, muy todo. El punto es que transcurrieron los años así, mis hijos iban creciendo. Sí. Se dio el momento, sí, de que nos tuvimos que salir de Veracruz, porque pues el padre de mis hijos, entre todos esto que les platico, él estudió la universidad y se recibió de ingeniero mecánico electricista. Entonces, ya se recibió y todo, y en determinado tiempo le ofrecen trabajo. Le ofrecen trabajo precisamente aquí, en Toluca. El punto es que salimos de Veracruz, sí, yo dejé, pues sí, mi lugar de residencia, mi familia, todo, absolutamente todo, y me vine en ese momento con el padre de mis hijos, para acá, para Toluca. Y pues aquí fue peor. Sola. Sí, sola, sin nadie. Fue peor. Sí, pero pues también yo ya en ese lapso de tiempo, yo ya también no era la misma. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si iba uno, pues no sé si sea correcta la palabra decir, te van curtiendo, te van cansando, te van hartando, te van haciendo sacar la casta, sí. Y entonces aquí como que ya, obviamente él seguía en lo mismo, pero ya se medía porque ya se daba cuenta él mismo que ya no era, por decirlo así, espero que no se oiga mal, una disculpa, que ya no era la misma tontita que tenía allá en Veracruz, porque yo ya me había dado cuenta que él, exactamente, y que como él pensaba que yo ya estaba fuera de mi lugar, pues sí, ¿no? Con mi familia y todo, de donde antes estábamos, pensando él que como yo estaba allá en Toluca, sin familiares, sin amigos, sin nada, sola, iba a gustar de mí, entonces también, pues no. Entonces también ya él se empezaba como que de cierta manera a medir, ¿sí? A mí se me pasó un dato bien importante. En toda esta situación también de cómo es, o cómo era, hablando de pasado, porque les digo, soy madre separada. Soy, sí, una mujer separada. En aquel tiempo también yo siento que tuvo que ver mucho esa manera de ser del papá de mis hijos, mi ex esposo, porque la mamá de él era, ¿cómo le puedo decir? Solapadora. Solapadora, sí, para él lo que hacía su hijo estaba bien. Incluso llegó momentos, estando en Veracruz, pausa ahí, ahorita sigo con lo de Toluca. Sí, porque eso se me olvidó mencionarlo desde un principio. Desde que estábamos en Veracruz, la señora nunca le puso un alto, siempre incluso le daba la razón, y llegó hasta momentos que ella misma se me iba encima a mí, cosa que yo no permitía, sí, también, claro, ¿no? Entonces, bueno, dejando ya ese punto que a mí se me olvidó mencionar desde un principio, el punto es que ya estando aquí, vuelvo a retomar que ya estamos en Toluca, pues la señora viene, en tiempo de vacaciones, ellas no se tomaban, se podría decir 15 días de vacaciones que daban, o el determinado tiempo que daban en aquellos años, ¿no? Ella se venía con su nieta, con su nieto, aquí 2-3 meses, y pasaban las vacas, los 15 días o el tiempo determinado normal
de vacaciones Y se quedaba. y ella se quedaba, ¿sí? Y los problemas eran peores, porque yo no nada más, yo no tenía que lidiar con el padre de mis hijos, sino también con la suegra, Ujú. ¿sí? Entonces como que también eso a mí me abrió más los ojos, ¿sí? Eso como que también yo dije, no, pues yo no tengo por qué. Entonces, es muy feo eso, es muy feo también estar, de entrada es muy feo estar en una situación así con tu pareja. Bueno, en este caso, no mi pareja, mi ex esposo, padre de mis hijos, porque solo he tenido un matrimonio que es, pues sí, con mi ex esposo y procreados mis 2 hijos. Es muy feo esa vida, es muy triste porque ya no nada más te pone uno a pensar en uno, ¿sí? Se pone uno a pensar en los hijos, Ujú. ¿sí? Que ellos inocentemente sin tener nada que en realidad por el cual ellos tengan que estar pasando esas situaciones tan feas, tan dañinas, para ellos, ¿sí? Yo digo, bueno, igual yo por mi mala decisión, mi error, ¿no? Pero mis hijos, ¿por qué tienen que estar padeciendo eso? Entonces, conforme así fueron pasando los años y yo en ese círculo, sí, pues sí, yo fui como que ya, como dice la juventud, cayéndome el 20, sí, de que no era nada sano. Y ya no nada más por mí, Ujú. yo ya Sí, pensaba en por mis ellos. hijos, Ujú. ¿sí? Porque obviamente, pues los hijos van creciendo. Entonces, seguimos un tiempo. Mi ex suegra, la mamá de mi ex esposo, iba, venía, así en esas situaciones que les digo, que si eran 15 días de vacaciones, ella se quedaba hasta 3 meses y medio. Y así, y más problemas, ¿sí? Bueno, ya el punto fue de que ya estando aquí en Toluca se dieron 2 separaciones, porque yo le dije que yo ya no iba a aguantar, o sea, yo ya no. Entonces, también yo ya, como que bueno, ay, no me vanaglorio, no me digo, ay, qué bueno que yo hice esto, hice aquello, pero yo también ya empezaba a defender. O sea, yo ya no me dejaba porque también ya se me había caído como que ese telón de la cabeza y de los ojos y de la mente de que iba a cambiar mentiras. Ya tenía yo que sacar las garras, ya. Entonces, ya a mí, si él me decía algo, yo le contestaba. Y no quiere decir que también yo me quedara callada antes, no. Simplemente que ya me imponía también yo. O sea, ya. Ya también me le iba encima con lo que yo tuviera. Ya, o sea, ya. Entonces, bueno, pero todo eso yo decía, ¿y mis hijos? ¿Y mis hijos viendo todo eso, no? Y ya les digo, les vuelvo a repetir, se dieron 2 separaciones, se dio la primera, ¿sí? Que cómo me arrepiento de haber regresado, en serio, cómo me arrepiento, sí, porque a veces dicen uno, ay, lo voy a dejar para que le den un escarmiento, y bueno, ahí va uno a cometer la tontería de regresar otra vez, y es peor, y cada vez, de verdad, que uno se separa de la pareja, bueno, en este caso mi ex esposo, ¿sí? Y regresa uno es peor. Y no creo que sea diferente para cualquier relación, ya sea de novios o de vida en pareja sin tener un matrimonio. No creo que sea nada diferente. Pero bueno, y así me separé la primera vez, tontamente regresé, creí que iba a cambiar, ¿sí? Que no creí del todo que fuera a cambiar, pero dije, bueno, pues ya le va a bajar, ¿no? Ajá. Y se controló por un tiempo, ya volviendo a regresar yo con él, se controló por un tiempo, pero después otra vez. Sí. Lo mismo. Y siguieron los problemas después de que regresé. Siguieron los problemas, siguieron las discusiones, los insultos, las agresiones ya no al mismo nivel de antes, porque ya sabía que era capaz de matarlo. También, ya lo sabía y no me enorgullezco, pero es la verdad, sí. Ya sabía que no me dejaba fácilmente. Y el punto fue que vuelvo a repetir, se calmó un tiempo y volvieron a seguir las mismas cosas. Así. Y vuelvo a lo mismo, en medio de todo eso, pues mis hijos. ¿Sí? Entonces, y como siguieron las cosas, yo me volví a separar por segunda vez. Por segunda vez. Sí tardó un poco más en regresar con él. Pero bueno, ay, ¿para qué me hago tonta? A fin de cuentas volví a regresar. Volví a regresar y simple y sencillamente, para no hacerse las más largas de ese punto, volví a hacer lo mismo. Sí, volví a hacer lo mismo. Sí.
Entonces, volvió a hacer lo mismo en el respecto a que él, pues, pensaba que me tenía muy segura, y yo se lo decía. Que cambiara, yo me sentaba a platicar con él, yo tranquilamente así, yo le decía en su cara que si se daba una tercera separación iba a ser la definitiva, porque yo no iba a aguantar una vida más así, y mucho menos mis hijos, ¿sí? Entonces, bueno, pues así se fue el tiempo. Él a veces me escuchaba, a veces le valía. Y y me puse 2 ocasiones a platicar con él. Hasta que hubo un pleitazo y yo volví a platicar con él, y yo le dije, ¿sabes qué? Me voy a ir porque definitivamente esto no tiene arreglo. Tú te calmas y todo cuando te conviene. Cuando recién regresamos estás diferente y todo bien tranquilo, bien calmado, entre comillas, pero al final de cuentas siempre sales haciendo lo mismo, ¿sí? Entonces, no creas que porque yo estoy hasta casa, Toluca, y sin familia, y sin amigos, sin nada, conocidos, nadie, yo te voy a estar aguantando, ¿sí? Entonces, y él se reía y me decía, ay, pues, me tronaba los dedos y me decía, si te quieres ir, vete, la puerta está muy ancha y ahí por ahí cabes, y bueno, sus burletas. Entonces yo tranquilamente le decía, yo te lo estoy diciendo tranquilamente, te lo estoy exponiendo, porque si tú no entiendes, sí me voy a ir. Bueno, y pasó, se dio otro pleito, se dio otro problema, ¿sí? Pero pues antes de ese último problema ya fuerte, que fue el que determinó el que totalmente ya me separara definitivamente, se dio una situación, ¿sí? De que él agredió a mi hijo. Él agredió en un pleito, obviamente los hijos van creciendo, como lo dije anteriormente. Y mi hijo, pues ya grande, ¿sí? Se metió en una discusión que tuvimos él. Terminaron ellos dos liando hacia golpes, ¿sí? Porque él llegó de malas, ¿sí? Él llegó de malas de trabajar, porque una noche antes tuvimos una diferencia él y yo, ¿sí? Y se fue el molesto desde la mañana, llegó hasta la tarde-noche, y como que quiso tantito buscarle nada más para sacar su coraje. Entonces empezamos a discutir y todo, y mi hijo se metió, y el punto, vuelvo a repetir, se terminaron liando a golpes. Y yo dije, se acabó, hasta ahí se terminó. ¿Sí? ¿Por qué? Porque solamente iba a terminar comprometiendo a mi hijo, que mi hijo no tenía ninguna culpa. Y incluso hasta yo, porque yo incluso ya anteriormente también, recalco y digo y repito, que yo ya no me dejaba. O sea, ya, yo decía, o él o yo, ¿sí? Entonces, antes de que se suscitara esto que les comento, que él se llegó a agarrar a golpes con mi hijo, yo ya lo había intentado, o sea, definitivamente matar, ya, ¿sí? Gracias a Dios que no lo logré, porque sí, no es nada agradable, ni nada de que yo tenga que estarlo diciendo muy a gusto, porque no, tampoco. Gracias a Dios que no pasó eso. Pero sí, ya después de eso, bueno, pasa lo que les platico, les comparto, ¿no? De que pues llegan a los golpes mi ex esposo y mi hijo el mayor, y lo agredió. Era la primera vez que lo agredía, ¿sí? Que se dieron, porque mi hijo le decía que ya no era el niño chiquito, que él veía todo lo que él me hacía y que él se lo iba a permitir. Pero bueno, volvemos a lo mismo, al final de cuentas, pues no comparen la fuerza de un muchachito a la fuerza de un hombre, ¿no? Un adulto. Entonces yo, pues obviamente yo me metí, yo lo separé, yo le dije que era el último que yo lo soportaba y que yo le toleraba, ¿sí? Y entonces empecé, bueno, yo ya lo separé y todo, yo me llevé a mi hijo a la recámara, ¿sí? A donde yo dormía con ellos, porque eso se me olvidó comentarles anteriormente, que yo ya me había salido de la recámara matrimonial, se puede decir, ¿no? Donde yo compartía y donde yo dormía como todos esposos juntos en su recámara. Ella me había sacado de la recámara, yo ya estaba durmiendo en la recámara con mis hijos. Entonces ya en el momento que se dio la situación, el agarrón entre mi hijo y su padre, yo agarré, me llevé a mi hijo a la recámara de ellos, que pues ahí estaba yo, y ahí hablé con él, y les dije que ya, le dije a él que se había acabado, que definitivamente yo ya iba a buscar un lugar para irme con mis hijos.
Y eso sí, mis hijos iban por delante como las narices, que yo no se los iba a dejar. ¿Sí? Entonces, pues ya él se reía, obviamente seguía riéndose y todo, burlándose, pero a mí ya no me importaba. O sea, al final de cuentas, en todo este lapso de tiempo que yo les digo, que fueron más de 20 años, ¿sí? Fue matando ese sentimiento por él. Fue acabando él mismo con ese sentimiento, ese amor ciego que yo le tenía, esa esperanza de que él cambiara, todo lo mató en mí. Entonces, pues yo honestamente, yo ya no sentía amor por él. Entonces ya, a mí sinceramente ya me era X, ¿sí? A mí lo que me importaba eran mis hijos. Entonces, pues ya agarré, nos pusimos, bueno, me puse yo, digo nos pusimos porque igual yo le decía, pues ya mi hijo iba en secundaria, yo le decía que pues si veía por ahí una casa, un anuncio de que se renta una casa, me dijera, y a mis conocidos, sí, a las conocidas, a los vecinos, yo les decía también, porque pues también los vecinos se daban cuenta de esto. Sí, todo lógico, sí, entonces por eso digo, buscamos, ¿no? Entonces, pues sí, ya, gracias a Dios encontramos una casa, ¿sí? Y que desafortunadamente fue atrás de donde vivía porque no encontré otra, ¿sí? Y nos salimos, ya me fui con mis hijos, nos fuimos y todo de allá. Él incluso cuando yo ya nos salimos definitivamente, ahí dejándolo a él, él me lloraba, él me suplicaba, él se me hincaba, él me besaba los pies de que yo no lo dejara, de que iba a cambiar, pero yo ya no, o sea, yo como se lo dije la última vez que hablé con él, si hay una tercera va a ser la definitiva, ya no más. Y así fue, efectivamente. Entonces él, aunque en ese momento que yo ya abandoné, pues el hogar, se puede decir, con mis hijos, eso sí, él se me hincó, él me lloró, él me suplicó, él me dijo que iba a cambiar y pues yo ya no creí. Y como yo ya no lo amaba, pues ya, me daba X, ¿sí? Entonces a mí me preocupaban mucho mis hijos, ¿sí? Entonces ya nos separamos y todo, igual lo repetí, nos fuimos para la cuadra de atrás y todo, pues por más razón ella va a poder. Sí, pero bueno, a final de cuentas, lo importante a todo eso es que yo no regresé. Yo no regresé para nada con él. Hasta la fecha, gracias a Dios. Entonces, pues ya. Pues yo como veía que mi mamá, ya estando sola, ya estando separada con mis hijos, yo veía que mi mamá, pues sí, como les comenté, ¿no? Ella vendía comida, se me pasó a decirles que vendía juguetes, vendía perfumes, vendía muñecos, vendía sábanas, vendía de todo, siempre fue comerciante mi mamá. Ajá. Entonces, pues yo dije, pues tengo que hacer algo, ¿no? Que incluso yo estando con él en matrimonio, dentro del matrimonio, que también eso fue situaciones que se dieron problemas, pues yo me puse a vender, incluso papel de baño, papel higiénico, vendía por paquetes, ¿sí? Levantaba pedido igual y yo ya mis días de entregar los entregaba y todo. Había una señora que hacía muñecos de Navidad, de fieltro, de 14 de febrero y del 10 de mayo, de todas las fechas festivas, y ella me daba a mí para que yo vendiera, y obviamente yo le sacaba un porcentaje para mí, ¿no? Lógico. Entonces yo lo había hecho antes de entrar en el matrimonio, vuelvo a repetir, que también se me pasó a comentarlo, pero entonces pues ya sola dije, pues tengo que seguir, ¿sí? Que gracias a Dios pues nunca me ha dejado sola, ni me dejó ni me dejará, ¿sí? Entonces me puse a seguir en lo mismo, a vender perfumes, colcha, fui por catálogos de Andrea, fui por catálogos de Price Shoes, fui por a lo que yo compraba en rebajas, en liquidaciones, en descuentos, yo lo revendía y así, así ya era la manera de, porque él cuando quería daba y cuando no, ¿sí? ¿Con qué? Con la amenaza de que si no regresaba, no te iba a dar. Ajá. Entonces dije, quédate con tu dinero. Que yo tonta y mucho. De verdad que no procedí legalmente, ¿sí? Porque si no, bueno, de igual manera, ¿no? Yo hubiera hecho lo mismo, vender y buscar la manera de proveer a mis hijos, ¿no? Pero sí, ese es un error muy, muy grande, sí, que yo cometí, el no haber procedido legalmente, ¿sí? Pero bueno, vuelvo a repetir, Dios nunca me ha dejado ni me dejará, entonces con la bendita ayuda de Dios yo seguí adelante y todo, sí, hasta la fecha, vuelvo a repetir, soy madre, una mujer separada, ¿no? Pero bueno, ya yo seguí la vida con mis hijos y todo. Cuando quería daba y cuando no, pues no. Bueno, seguí adelante y todo. Mi hijo, bueno,
en ese momento ya se metió a la universidad, la Millennium, para estudiar para ingeniero industrial. Para ingeniería industrial, perdón. Entonces, pues él siguió sus planes, ¿no? Sus estudios y todo. También trabajaba. Y se me olvidó pasar que mi hijo desde los 15 años trabajó y estudió, porque él lo quiso hacer, ¿sí? Entonces, con más razón, pues trabajaba él y estudiaba. Y así. Pero bueno, entre todo eso, mi hija muy afectada. Mi hijo como que obviamente varón y más grande, ¿sí? Que se llevan 3 años y medio de edad entre ellos. Obviamente es mi hijo siendo el mayor, pues como que con otra madurez, ¿no? Pero mi hijo así como que, bueno, todos los hijos son diferentes, ¿sí? Entonces mi hijo siempre como que fue muy maduro, muy tranquilo. Y hasta la fecha, gracias a Dios, ¿sí? Pues mi hija la más afectada, mi hija siempre fue de chica la más, pues obviamente yo creo que esa es la más pequeña y mujer, como que absorbió todo y de diferente manera, toda la situación y todos nuestros problemas que ya les compartí. De ella sí, definitivamente, ella sí fue y es la que más problemas me ha dado. No es agradable decirlo, pero la verdad. Entonces, incluso cayó desafortunadamente en adicciones, sí, que gracias a Dios, bueno, ya lo superó, sí, pues está fuera gracias a Dios. Pero desde su momento de la separación, sí, ella fue muy complicada la situación con ella. Sí, y así, bueno, así sigue nuestra vida, sí. Ella como en las compañías, yo siempre con es que no se puede decir ni pleito, porque no me gusta decir la palabra pleito entre mi hija y yo, simplemente el llamarle la atención, ¿no? El decirle y hacerle ver que ciertas compañías no eran, pues nada, provechosas para ella. Y entre todas esas situaciones con mi hija, sí, mi hijo trabajando y todo, pues así pasó el tiempo, ¿sí? Salimos de esa casa a la que yo me pasé para atrás de donde yo vivía, de donde yo me separé. Nos vinimos para, precisamente, aquí donde radico actualmente, donde vivo actualmente, sí. Y mi hijo se hace una relación muy joven, sí. Y procrea una niña con su pareja, sí. A final de cuentas, bueno, es que desafortunadamente todos los hijos absorben todo lo que ven, tristemente, de los padres. Mi hijo en su momento, pues sí, chamaco, la pareja de él en su momento también, mayor que él, ¿sí? Entonces, pues se juntan, viven en unión libre, un tiempo solos ellos. Después me dicen que sí vivían conmigo, les digo que sí. Bueno, el punto es que viven ya estando conmigo, sí. Pues yo veía problemas entre ellos, sí. Problemas que obviamente no eran agradables, sí. Y se dieron situaciones, o sea, a conclusión, se dieron de la relación de mi hijo, se dieron situaciones desagradables, sí, que a veces yo en su momento, estando ajena a ciertas cosas, que ya con el tiempo yo vine a saber, sí, yo hablaba con mi hijo, yo le decía que no fuera celoso, porque a fin de cuentas, vuelvo a repetir, pues ya traía esa crianza, esa enseñanza, eso que vio de su papá, ¿no? Entonces yo le decía a mi hijo, no seas celoso, no esto, no seas agresivo, no aquello, no le esto, no la jales, no, porque lo llegó a hacer en su momento, ¿sí? Obviamente de un jalón, qué sé yo, de un manotazo, una cachetada, a golpes, sí, como los que su padre me daba a mí, no, ni lo hubiera permitido, ya lo sabe. Pero ya veía como que ese punto también no iba yo a permitir más, ¿verdad? Entonces yo hablaba con mi hijo y todo, él me decía ciertas cosas. Bueno, el punto fue que así pasaron los años, ¿sí? De esa relación, pues les vuelvo a repetir, nació mi nieta, ¿sí? Mi nieta
pues yo la vi desde los 15 días de nacida hasta los 6 años, ¿sí? Viviendo en la misma casa, mi hijo, su esposa, mi nieta, mi hija y yo, ¿sí? Entonces también, ya no eran también no nada más los problemas de mi hijo con mi nuera, ¿no? En ese momento, su pareja, sino ya también el celo de mi hija, el celo de mi hija y toda su conducta, todas sus cosas que hacía, todas sus malas compañías, todos los problemas que ella me daba, o sea, como que estuve yo en medio de tanta cosa, Sí, tanto tanto. problema, sí. Entonces, pues yo hablaba con mi hija se encelaba mucho de mi nieta, yo la trataba de hacer entender que pues ella es un angelito inocente, ella no sabía nada, y también no le iba a dejar, ¿no? Pues le pedía comprensión y eso, pero pues mi hija no me entendía. Entonces, pues así transcurrieron el tiempo y los años y simplemente ya en un determinado momento se terminó la relación de mi hijo con la madre de mi nieta. Pero muy desagradable, sí. ¿Por qué? Porque pues mi nuera desafortunadamente hizo cosas incorrectas, sí, de las cuales mi hijo se dio cuenta y desataron pues obviamente problemas, ¿no? Entonces, también problemas entre mi hijo y mi hija, ¿sí? Porque mi hija diciendo que siempre prefería a mi hijo y cosas así bien feas, ¿sí? Mi hija con sus relaciones también de sus parejas, tenía una pareja en ese momento, ay no, puro problema. Entonces, pues como que vuelvo a repetir, estaba yo en medio de tanta cosa, ¿sí? Como que ya yo no sabía a veces ni qué hacer, ¿no? Pero bueno, gracias a Dios. De una u otra manera, pues tenía que enfrentar las cosas, ¿no? Y resolverlas. Ya el punto fue que pues se separaron mi hijo y mi nuera, se separaron. Obviamente pues mi nieta se quedó con mi nuera, sí, mi hijo decidió irse a Monterrey, y de hecho allá donde él está radicando actualmente. Yo pues me quedé con mi hija y todo, con la cual sigo viviendo con ella. Pero bueno, ya pasando, o sea, toda esa situación, a mí me detectan una situación de salud, algo complicada, que fue el cáncer de mama, ¿sí? Gracias a Dios fue pues en una etapa controlable, en etapa inicial se puede decir, gracias a Dios, pero bueno, pues ya la enfrenté, ¿sí? La enfrenté en ese momento. Yo tenía una relación de pareja, ¿sí? A distancia, con una persona que me apoyó mucho y que yo le agradezco y que Dios la bendiga siempre, ¿sí? Fue un reencuentro de una persona, un muchachito que yo conocí en mi infancia, ¿no? Me contactó por medio de las redes sociales y el caso fue que llevamos una relación así a distancia, ¿no? Entonces, pero bueno, Dios sabe por qué hacer las cosas. Y yo siempre lo he dicho, Dios sabe por qué hacer las cosas. Él me apoyó mucho cuando a mí se me detecta el cáncer de mama. Sí, entonces seguí adelante con mi tratamiento y con toda esa situación. Sí, desafortunadamente terminando bueno, no desafortunadamente. Afortunadamente terminando mis quimioterapias intravenosas, me tengo que ir a México, a un albergue, porque tenía que recibir todas mis radioterapias, las radiaciones. Entonces pues tuve que quedarme allá porque no podía, por la situación económica, estar yendo y viniendo todos los días. Entonces me quedé allá y pues allá recibí todas mis radiaciones, ¿sí? Fue más de un mes, en el cual ese mes mi hija hizo y deshizo en la casa. Sí, desafortunadamente en ese lapso de tiempo, ella sola en la casa, tenía una cachorrita, una mascotita que pues la adoraba, fallece. Yo estando en México, era una perrita, una cachorrita, fallece y pues mi hija se descontrola, se pierde, cae en adicciones y bueno, ya se imaginarán, más problemas. ¿Sí? Terminé las radiaciones y regreso pues, aquí, a Toluca, ¿sí? Y ya pues me voy dando cuenta ahora enfrentarme a toda esa situación de
pues de mi hija con su adicción. Fue muy difícil, fue muy complicado, de verdad, demasiadísimo complicado, no se lo deseo a nadie. No tengo enemigos, pero bueno, por ahí dice un dicho que ni es el peor enemigo, no se lo desea, a nadie se lo deseo. Sí, porque yo estaba enfrentando ya no nada más mi lucha contra el cáncer, sino también mi lucha contra la adicción de mi hija. Sí. Algo demasiado, demasiado feo, demasiado doloroso, ¿sí? Doloroso porque para una madre ver a una hija o a un hijo o a cualquier ser amado, pues yo digo que más una hija y un hijo, caer en una adicción así es algo muy doloroso, muy, muy de verdad devastador, emocional, moral, de todas las maneras. Entonces, problemas ya con mi hija directamente, sí, mucho problema con mi hija, al grado, bueno, que ya mira para sintetizar ese punto, porque no es así como que, no es que no lo haya superado, simplemente no me gusta. Sí, no te gusta hablar. Ajá, tan detalladamente, o sea, porque yo hasta mi hija la tuve que sacar, tuve que llamar a la policía para que ella la sacaran de la casa porque me estaba acabando la vida. Ya si no me mataba el cáncer, me mataba a mi hija, ¿verdad? Entonces yo tuve que tomar esa decisión. Entonces, bueno, al final de cuentas yo llegó un momento en que yo me quedé sola entre comillas, ¿sí? Porque no cabe duda de verdad, y eso sí lo quiero dejar bien recalcado, que Dios, como lo dije hace un momento, sabe lo que hace, ¿sí? Ahí, así como lo dije que hace un momento, que a esa persona que en su momento tuvo una relación a distancia con él, yo le agradezco. También hay una persona, y esa persona conlleva una familia a la cual yo le agradezco con toda mi alma y siempre le voy a agradecer que han estado conmigo, sin llevar mi sangre, ¿sí? Sin conocerme desde la infancia, ¿sí? Es un ángel y han sido unos ángeles en mi vida, en mi familia. Yo siempre lo he dicho, y lo he dicho en muchas ocasiones con muchas personas en las oportunidades que se han dado, ¿sí? En que yo pueda expresar con toda mi alma, es decir, que esa angelota o esos angelotes, esa familia de la cual estoy hablando, ¿sí? Dios me la envió, ¿sí? Y yo no sé qué hubiera sido de mí. Yo no sé qué hubiera sido de mí en realidad sin tanto apoyo, no nada más digo moral, económico, emocional, sentimental. No, en verdad, o sea, me quedo corta al expresarles esto, ¿sí? Porque honestamente yo, así lo digo, o sea, yo creo que yo ya no estuviera aquí, de verdad, si no hubiera sido, ¿sí? De entrada por esta angelota, ¿sí? Esta familia, y a la cual yo le agradezco muchísimo. Le agradezco a Dios antes que todo y que todos, ¿sí? Y le agradezco a Dios también el que me la haya enviado, y obviamente le agradezco a ella y a esta familia que les menciono, ¿sí? Entonces, gracias a Dios, ahorita, ¿sí? Actualmente, vuelvo a repetir, mi hija libre de adicción, ¿sí? Eso sí, con situaciones complicadas respecto a ella y a su vida, pero que también me incluyen a mí porque soy su mamá, ¿sí? Se hizo una relación algo complicada con una persona demasiado mentalmente afectada, también por situaciones que llevó en su niñez, ¿sí? Por su crianza. Entonces eso es lo que actualmente ahorita estoy enfrentando, ¿sí? Respecto a mi hija. Yo sigo siendo una paciente de cáncer de mama, gracias a Dios, en recesión, ¿sí? Solo Dios sabe, ¿verdad? Solo Dios sabe que siga o que prosiga en mi vida, pero me siento muy bendecida. Sí. Yo siempre lo he dicho, siempre lo diré, y lo sé que hay un Dios, sé que hay un ser divino, supremo, majestuoso, poderoso y soberano, que es nuestro Hacedor y nuestro Creador, Padre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro único Señor y Salvador.
que nunca me ha dejado y nunca ha dejado a nadie y nunca nos dejará. Sí. Entonces yo siempre lo digo por la bendita misericordia de Dios, por su infinito amor, por su infinita compasión. Aquí me tiene, ahí está mi hija, ¿sí? Aún con su situación complicada por su mala decisión en llevar una relación, pues sí, también con una persona afectada, ¿sí? Pero aquí seguimos, aquí estamos y bueno, en el nombre sabe Dios lo que decida para nuestras vidas a su divina voluntad. Esta es mi experiencia de vida, ¿sí? A lo mejor obviamente no totalmente descrita, porque pues no acabaría nunca, ¿sí? Pero pues gran parte o lo más importante o lo que a mi mente viene, ¿sí? Se las comparto. Yo no sé ahora si esto compartido a ustedes en algún momento a alguien les sirva, ¿sí? En algún punto de sus vidas, ¿sí? En alguna situación o circunstancia, no lo sé, pero si es así, bendito sea Dios. ¿Sí? Y eso sería todo. Gracias. Eso sería todo. Espero en realidad, bueno, que yo no sé mucho de esto, ni de redes sociales, ni de nada, sí, pero bueno, que para lo que es tu situación académica, pues te sirva, Sí. te haya yo Claro. servido de algo. Ok, esta va a ser la continuidad de lo que estábamos platicando hace un rato de la historia de vida y todo. Le voy a aplicar una escala que se llama influencia verbal semántica. Muy bien. El tiempo de la aplicación de esta escala es de aproximadamente de 3 a 5 minutos. De igual manera, no quiero que se vaya a presionar, ni que se vaya a estresar, ni que vaya como a estresarse para aplicarla. Ok, le voy a explicar. Se llama influencia verbal semántica de los animales. ¿Qué va a hacer usted? Primero va a pensar en animales que vivan en el aire, en el agua, en el bosque y toda clase de animales. Y me las escriba en este espacio. Más o menos en un minuto. ¿Pero dónde van las del aire, agua y qué? En donde sea. O sea, puede empezar con aire, agua y así. ¿Es aire, agua y qué? Y bosque. Aire. Uh-huh. Ya casi, ¿eh? 7 minutos. ¿Aquí cuáles dan? Como tú quieras ordenarlas. Es aire, tierra y bosque. Uh-huh. Uh-huh. Ya se te acabó el tiempo. Ay. A ver. Las palabras que puso fue mosca, mosquito, mariposa, libélula, pájaro. Luego puso víbora, gato, perro, grillo, 100 pies, león y tigre. Como se puede dar cuenta, pues no se salió como de lo que la clasificación que le estaba diciendo. O sea, se mantuvo en la clasificación, no puso nombres propios, ni países, ni nada. Entonces eso significa de que pues no tiene deterioro cognitivo. En un total hizo 14 palabras en un minuto. Entonces, lo cual quiere decir que pues está en un rango de escolaridad de 6 a 8 años.
pero dentro de lo que cabe pues no se salió de ningún tipo de otras cosas, de otra clasificación, ¿vale? Ok. Entonces pues de mi parte eso sería todo y pues espero que le haya gustado. Me encantó, claro que sí. Muchas gracias.